Hola, profe, buenos días. Bien, buenos días a todas. Vamos a empezar con la clase de construcción de matrices de datos. No sé si se les complicó un poco el tema, pero bueno, lo vamos a tratar eh, de ir eh, reafirmando para que nos quede claro. ¿Sale? Bien, no sé si me pueda comentar algo o pueda participar Joana con respecto al tema. Sí, profe. Adelante. Bueno, por lo que estuve leyendo en las dos lecturas, nos habla de la construcción de matrices de datos y parte se refiere a la investigación tanto de lo práctico como de lo teórico. Ujú. Y bueno, en esta no, bueno, se refiere, como yo lo entendí, que produce el objetivo de acuerdo a que tiene que llevar la forma de una estructuración donde tiene que llevar tanto la unidad de datos, Masculino. que va a Ujú. ser como el dato que se va a buscar, la variable va a ser pues el dato que va a estar variando, pero está establecido. Y el valor, pues, es un número, puede ser tal vez como X de alguna manera, porque va a depender del problema. Ok, Mm, Y pues dice que está relacionado con las unidades de análisis y las propiedades que esta aplica. ok, ok, muy bien. Bueno, muchas gracias, Joana. Em, Itzel, ¿nos puedes comentar algo? Sí, bueno, retomando a lo que dijo mi compañera, la lectura traía un ejemplo donde nos explicaba más o menos dónde sacar estos datos. Decía el ejemplo que de unas provincias de Misiones que contaban en ese tiempo de 1980 con 50.553 hogares que eran con necesidades básicas y satisfechas, en el cual en primer lugar pues nos mostraba lo que era una unidad de análisis, que la unidad de análisis en este caso sería la provincia de Misiones. En segundo lugar, lo que es la variable sería el número de hogares que cuentan con necesidades de hogares básicas insatisfechas. Y en tercer lugar, pues tenemos un valor que es 50.553, en el cual pues nos dice que a veces hablar de lo que es pues una unidad bueno, una variable a veces suena no tan correcto porque supuestamente pues no tiene que variar. Nos dice que también pues nos ayuda para diferenciar en las investigaciones pues el número de unidades de análisis y las variables que se presentan pues en una investigación. Ok, bien, gracias, Itzel. Bueno, ok, vamos a trabajarlo. Me parece que el tema sí estuvo un poco más complicado de comprender. Sin embargo, vamos a tratar de disipar algunas dudas. Bueno, miren, recordemos que hemos estado hablando sobre precisamente sobre
las investigaciones, tanto investigaciones cuantitativas como investigaciones cualitativas, que es donde la estadística en sí va a ser aplicada, ¿no? En ese sentido, para construir una matriz de datos necesitamos precisamente un objeto de investigación, cualquiera que éste sea. Y este objeto de investigación, para que me salgan esos datos y pueda yo hacer esa matriz de datos y pueda yo observarla mucho más claramente, necesito antes pues haber hecho ya ciertas investigaciones de campo o ciertas prácticas metodológicas para poder obtener esos datos, ¿no? Y en ese sentido, ¿a dónde voy a obtener eso? Bueno, en el marco referencial, ¿no? En el marco referencial de la investigación. Entonces, antes de entrar de lleno a la matriz de datos, vamos primeramente a saber qué cosa es un dato. ¿Qué cosa es un dato? Bueno, un dato puede ser cualquier estructura o cualquier dato, digámoslo redundando, de un acto que se clasifica, ¿no? De un acto que se clasifica, pero para obtener un dato no es que vayamos y lo tomemos ahí. Un dato no se da por sentado. Es decir, necesitamos, como ya les comentaba en algún momento, hacer una investigación para poder obtener datos. En ese sentido, se tiene que hacer toda una serie de operaciones para poder obtener este dato, ¿no? O para obtener el dato que necesitamos. Y en ese sentido, los datos tienen o hacen referencia a una estructura constituida. Y tiene tres elementos el dato. Tiene una unidad de análisis, tiene una variable y tiene un valor. ¿Sale? Una unidad de análisis, una variable y un valor. Y en ese sentido, todo lo que me comentaron, por ejemplo, la unidad de análisis en lo que comentaban con respecto a al lugar donde se va a hacer la investigación. Una variable específica o sería precisamente que están de acuerdo o están satisfechos o están insatisfechos. Y un determinado valor es precisamente el valor que se le da a ese tipo de variable. Entonces, necesitamos para un dato tres elementos. Una unidad de análisis, una variable y un valor. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos un auto en particular podría ser rojo, se expresa una proposición, ¿no es cierto? Vamos expresando una proposición. Entonces, en ese sentido, los datos los expresamos en una proposición. Por ejemplo, María, de 55 años, viste de azul, ¿no? Ese es un dato propositivo. En ese sentido, cuando nosotros buscamos un dato, también puede ser el producto de una medición o el producto de una medida o de una investigación, y esa investigación me da una medición. En ese sentido, la medición puede ser una propiedad. Puede ser, por ejemplo, el auto es rojo, o la galaxia es lejana, o este libro pesa 358 gramos, etc. Está teniendo una medida y una propiedad. Bien, los datos
para hacer para hacer datos, para ser investigados y para que puedan ser sujetos de análisis, están definidos por presentar ciertas propiedades que pueden ser constantes o que pueden ser variables. En ese sentido, el dato como unidad de análisis. Y para no enredarnos tanto, les voy a dar los tipos de datos que podemos tener con respecto a esta utilización de esos datos para hacer una matriz. Y entonces, ¿qué podemos medir? ¿Cuáles son los niveles de medición con respecto a los datos? Pues pueden ser numéricos, horas, toneladas, producto, valor en pesos, etc. Podemos utilizar varios valores de datos y en ese sentido los vamos a llamar de diferente manera. Por ejemplo, podemos utilizar datos nominales o de nivel nominal que puede ser, para no alargarnos más, el valor nominal de un dato puede ser, por ejemplo, el sexo, el estado civil, la nacionalidad, la religión, la afiliación partidaria, etc. Ese es un valor nominal, ¿vale? Podemos usar ese valor con respecto a los datos. El segundo dato que podemos usar es de nivel ordinal. ¿Qué significa de nivel ordinal? Por ejemplo, puede ser una jerarquía. O que tiene un orden. En ese sentido, el nivel ordinal, que tiene un orden, puede ser en la escala jerárquica militar, por ejemplo, sargento, etcétera, ¿no? O capitán, teniente, sargento. O puede ser en la empresa, por ejemplo, gerente, subgerente, responsable de área, trabajadores, ¿no? Ese es un nivel ordinal. O puede ser, en el caso de la institución, director, profesor, tal vez podría ser las personas que se dedican al aseo, los alumnos, ¿no? En ese sentido, el nivel ordinal. Puede ser también de nivel intervalar, ¿sale? De nivel intervalar. O de intervalo, es decir, donde haya posibles intervalos iguales. O ordenar las unidades de análisis en intervalos muy parecidos, ¿sale? Bueno, nivel racional, etcétera. En ese sentido ya sabemos que es un dato. Un dato no se da ahí por sentado, ¿no? Sino que se tiene que buscar ese dato, sobre todo en este sentido de querer convertir esta investigación en científica. En ese sentido, si yo necesito datos con respecto a una investigación que estoy realizando, entonces lo que hago es precisamente ir a el objeto de estudio y hacer mi investigación de este estudio, ¿sale? O de trabajar dentro de la investigación con esta metodología para que yo pueda obtener estas herramientas que me pueden dar datos y que pueden ser nominales, ordinales, intervalares, racionales y etcétera, ¿sale? Por ejemplo, tenemos un nivel de medición. El nivel de medición puede ser una intervalar, la distancia entre categorías A más B igual a C, ¿sale? En el caso de las medidas de análisis estadístico, podría ser la media aritmética, la varianza, etcétera,
el ejemplo de estas variables intervalares podría ser años, ingresos, tasas de suicidios, etcétera. Esto es en el caso de la intervalar. En el caso de la ordinal, recuerden que les dije que la ordinal tiene que ver con orden, ¿no? Podríamos hacer una operación básica con respecto a la ordinal, que sería orden de las categorías A mayor que B, o en el caso de las medidas de análisis estadístico puede ser la mediana, los cuartiles, los percentiles, etcétera. Y en el caso de los ejemplos podría ser el nacionalismo, la religiosidad, escalas de actitudes. ¿Sale? Es decir, puedo hacer con estos ejemplos, puedo pasar, de acuerdo a estos datos que ya investigué, puedo hacer estas operaciones para saber en qué medida están los habitantes de un país están orgullosos de su nacionalidad. Y por ejemplo en la nominal podría ser en la operación básica la clasificación de A sobre B, o en las medidas estadísticas podría ser el número de casos, modo, porcentajes, pi, etcétera. Y podría ser sexo, situación. En el ejemplo de variables que son nominales podrían ser sexo, situación marital, afiliación política, religión, nacionalidad. ¿Sale? En ese sentido de las variables. En la lectura les mostraba un ejemplito con respecto a las investigaciones que se hicieron en determinado espacio. Y ahora sí, no sé si tengan alguna duda con respecto a las variables o a los datos y las variables que se van a usar dentro de esta matriz de datos. Recordemos que para hacer una matriz de datos no es otra cosa, simplificando, una matriz de datos no es otra cosa más que organizar en una tabla llamada matriz los datos que me van a dejar más claro cuál es la investigación o el resultado que yo hice con respecto a ese incidir con el objeto de estudio, ¿no? Entonces, antes de entrar ya bien a la matriz de datos, solo dejar unos puntos bien claros, ¿no? Unos puntos bien claros. El primero, que para un dato no se puede tomar ahí, no está dado, no se da por sentado, sino que hay que hacer un proceso metodológico de investigación, entrar al objeto de estudio para que podamos obtener esos datos, ¿no? Segundo, esos datos se tienen que medir. ¿Cómo se tienen que medir? Bueno, de alguna manera, por ejemplo, nominal, ordinal, intervalar, racional. Y esos datos se pueden trabajar de manera estadística, pero también se pueden trabajar de manera básica, ¿sale? Podemos trabajar de manera estadística y de manera básica. En ese sentido, los datos son todos aquellos que vamos a poder obtener con respecto a una situación de investigación. Bien, no sé si me expliqué hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? No le parece que eso ya, bueno, yo en el trabajo que le mandé, pues sí toqué algunos puntos de los que ya mencionó. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, vamos con la matriz de datos. Recordemos que necesitamos tener ciertos puntos clave, como los valores que podría obtener, que son el nominal, el ordinal, etcétera, y que, bueno, ahorita lo vamos a ver de manera teórica, pero que cuando ustedes lo quieran hacer, tendrían que obtener entonces esa investigación previa. Y
Bueno, para que se pueda hacer una matriz de datos con respecto al objeto de investigación, necesitamos forzosamente determinar ciertas cosas. La primera, el grado en que dicho objeto o dicha investigación va a ser susceptible de acercarse a un objeto científico, ¿sale? Dentro de la misma matriz de datos. Y cuando se dice objeto científico es específicamente que vamos a poder trabajar con datos estadísticos y que vamos a poder demostrar de manera clara, numérica, lo que queremos dar a conocer. Es decir, en el momento en el que nosotros ya trabajamos con toda esa investigación y con toda esa hipótesis o esas hipótesis, desechamos hipótesis y reafirmamos una, entonces ahí es donde ya se convierte en objeto de estudio. ¿Quieres comentar algo, Gise? No. Ok. Bueno, y la segunda es que todas las operaciones que se hagan dentro de este objeto tengan que ver con la definición de las unidades de análisis y las propiedades que le sean aplicables. Es decir, cuando nosotros decimos es que las mujeres que votan por tal partido son el doble que que los varones. Ok, ahí tenemos un tipo de dato nominal, ¿no? ¿Cómo podríamos poner hombres y mujeres? Bueno, adecuamos ese aspecto a un número, ¿no? Por lo general, siempre para hacer un dato nominal o es 1 o es 2. ¿Sale? Bien. Vamos a ver si podemos hacer un ejemplo al final de la clase con respecto a una matriz de datos. Bien, y lo que comentaba su compañera, la forma de la matriz de datos. El ejemplo es, recordemos que la matriz de datos tiene tres elementos: una unidad de análisis, una variable y un valor. ¿Sale? Y entonces, decía el texto o la proposición: en 1980 había en la provincia de Misiones, es decir, hay una unidad de análisis, 50.553 hogares, es decir, tenemos un valor con necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuál es la variable? Necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y cuando vemos el ejemplo es la unidad de análisis, es la provincia de Misiones, una variable que es el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas, que significa que están obteniendo una población, o en este caso sería una población de un espacio donde van a hacer la investigación. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuántos de esos hogares tienen todas sus necesidades básicas cubiertas? ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, sería posiblemente hogar o techo, agua, un sanitario, trabajo, etcétera, ¿no? No sé cuántas podrían ser las necesidades que se están tomando en cuenta ahí, ¿sale? En este caso engloba todas estas necesidades como variables en una sola variable, ¿no? En ese sentido, el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y un valor, el valor es precisamente que hay 50.553 hogares que no están satisfaciendo sus necesidades básicas. Otro ejemplo, déjenme ver si les puedo poner les puedo presentar en donde me estoy basando.
Espero que ya se note. Ya se nota, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, Sí, sí, ya. ok, muchas gracias. Bueno, otro ejemplo podría ser estos que tenemos aquí. Miren, estos que tenemos aquí. Dice, en elecciones para gobernador del 6 de septiembre de 1987 en Posadas, las mujeres votaron por los candidatos radicales en mayor proporción que los valores. Entonces, aquí tenemos una unidad de análisis. ¿Quiénes? Pues bueno, son los electores. Aquí tenemos no solamente uno, aquí es los electores y luego tenemos otro otra unidad de análisis y finalmente en Posadas, ¿no? En ese sentido tenemos dos variables. ¿Por qué dos variables? Bueno, porque una es el sexo. Esta variable es nominal, recuerden, ¿no? Y luego la otra es la dirección del voto. Es decir, se vota por uno u otro elector, por uno u otro gobernador, digamos, dependiendo de sus preferencias en el sentido de radical o no radical. Y esos me da los valores, ¿sale? Aquí ya no es numérico, sino ya es, digamos, en el sentido de también nominal, es en este sentido varón, que le va a dar como número o le va a dar el número 1 a varón y el número 2 a mujer, ¿sale? Y también el número 1 a radical y el número 2 a no radical. En ese sentido se va a construir esta matriz de datos, que me va a dar entonces una visión más clara de lo que está pasando en estas elecciones o en esta investigación con respecto a las elecciones de gobernadores. Y entonces, algo muy importante, la muestra de los electores o lo que vamos a trabajar o revisar es precisamente solamente con 10 electores. Y la matriz de datos comienza aquí, ¿sale? Primero, necesitamos una unidad de análisis. ¿Cuál es la unidad de análisis? Bueno, la unidad de análisis puede ser puesta en escala ascendente del 1 en adelante. Y aquí vemos el ejemplo. Tenemos 1, 2, 3, 4, que es decir, que son los que votaron. Es la pequeña muestra que se hizo con respecto a la votación. En ese sentido, tenemos otras variables que me dicen el sexo, o esta variable nominal que me dice el sexo de la persona. El 1 es varón, es decir que tengo un varón, una mujer, un varón, etc. Entonces, veamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 varones, ¿sale? Y tenemos entonces en consecuencia 5 mujeres dentro de esta tabla o de este ejemplo de matriz de datos. Y ahora con respecto al voto, recordemos que el 1 es para gobernadores radicales y 2 es para gobernadores no radicales. Y entonces, un varón votó para no radical, una mujer votó para radical, un varón para no radical, etcétera. De esta manera ya podemos ver más claramente cómo está dado la matriz de datos, ¿sale? La matriz de datos lo único que me proporciona es información visual para que yo pueda observarla de mejor manera. Y en este sentido,
vamos a obtener una proporción de 1 a 5 votos por el radicalismo de los hombres o los hombres que votaron por por gobernadores radicales, y vamos a tener entonces 3 votos a 5 con respecto a los que votaron para radicales. En ese sentido, 3 sobre 5 es mayor que 1 sobre 5. Es decir, 3 votos es más que un voto. No sé si me explico ahí con respecto a esto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, a lo mejor en Excel, quizás nos quede más claro ahí. Y bueno, acá es lo mismo, solamente que aquí ya tenemos un valor nominal de 500 personas, ¿no? Ya tenemos un valor nominal de 500 personas. Digamos que en la provincia, en alguna provincia tenemos 17 con respecto a los varones que votaron por el radical, me parece que era por el no radical, ¿sale? En este caso hay hombres que votaron por no radical y aquí hay 21 que votan por radical. Entonces, en ese sentido, se va uno dando cuenta cómo la proporción es precisamente de 3 a 1, ¿no? Es decir, 3 mujeres o al doble de mujeres votan por radical y solamente un hombre vota por el no radical. No sé si me explico ahí. Más o menos. Esto sería lo más... Sí. Ok, esto sería lo más sobresaliente de la matriz de datos. Vamos a intentar hacer una matriz de datos con con algún ejemplo en Excel, a ver si nos puede quedar más claro. Permítanme presentarles Excel. Ok, estoy abriendo Excel. Vamos a ver, muy bien. Ok, bueno, les comparto entonces. Permítanme. Ok, aquí está. Bien, digamos que tenemos un valor nominal. Recordemos que teníamos en el ejemplo, déjenme ver, por aquí lo tenemos, ok, teníamos un valor nominal o una unidad de análisis, ¿sale? Entonces le vamos a poner aquí, sí se nota, ¿verdad? O lo hago más grande. Así sí se nota. Sí, ok. Sí se nota. Ok, unidad de análisis. ¿Sale? Tenemos una unidad de análisis. Y permítanme. Ok.
Muy bien, tenemos una unidad de análisis y esa unidad de análisis, digamos que vamos a trabajar con esta unidad de análisis en... el ejemplo serían 5 personas, ¿no? Entonces le ponemos 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ay, me equivoqué aquí. Lo voy a jalar hasta 5, ¿sale? O 7 mejor. Esa es nuestra unidad de análisis, ¿sale? Esa es nuestra unidad de análisis, que significa que vamos a tomar en cuenta del 1 hasta el número de muestra que tengamos. En este sentido tenemos solamente esta muestra. Vamos a ponerle aquí que sea ajustar al texto y que lo centre. Muy bien. Y después de esta unidad de análisis tendríamos digamos una unidad nominal. Vamos a poner una unidad nominal aquí, que sería sexo, por ejemplo, ¿sale? Y digamos que en este de sexo le vamos a identificar cuáles son nuestros cómo vamos a identificar al sexo varón y cómo vamos a identificar al sexo mujer. Puede ser el sexo varón 1, puede ser 2, puede ser 1 o puede ser aquí 2, 2, 1, 2, ¿sale? Tenemos entonces aquí identificado nuestro valor nominal en el sentido de el sexo de las personas que estamos trabajando aquí, ¿sale? Entonces, para que no nos confundamos, le vamos a poner aquí un comentario que diga precisamente sexo, ¿sale? Y ponemos el 1 va a ser igual a hombre y el 2 va a ser igual a mujer, ¿sale? Y entonces de esta manera ya no nos confundiríamos porque ya está precisamente dado. Vamos a poner otro valor nominal, ¿sale? Esto es solamente un ejemplo. Se está trabajando este ejemplo, pero sin la necesidad de tener una investigación, solamente como ejemplo para que nos quede un poquito más claro de qué es lo que está de lo que estamos haciendo con respecto a esta matriz de datos, ¿sale? Entonces podríamos poner otro dato aquí que es estado civil, ¿sale? Bueno, lo vamos a hacer bien. Estado civil. Y bueno, ¿qué tipos de estados hay? Hay soltero, casado y pues bueno, no sé cómo se llama el otro, en unión libre me parece, ¿no? Entonces vamos a poner primero y le vamos a poner aquí una nota, insertar comentario, y entonces aquí vamos a ponerle un número también que identifique los estados. Ponemos 1 va a ser igual a casado, o podría ser soltero, no pasa nada. 2 va a ser igual a soltero, y 3 le podemos poner igual unión libre, ¿no? Y entonces, recordemos que son 3. Vamos a poner aquí 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1.
¿Sale? Eso quiere decir que dentro de mi unidad de análisis o dentro de lo que yo estoy investigando, tengo a una persona que es soltero del sexo varón, tengo a una persona que es casada del sexo femenino y así sucesivamente. En este caso de la tercera persona es varón, pero no es soltero ni casado, está en unión libre. ¿Sale? Entonces ya estamos trabajando, digamos, con esta matriz de datos. Nos dice ciertas cosas. Vamos a ver si le podemos poner otra aquí. Vamos a ponerle otro valor. Podemos poner, digamos, a ver, déjenme ver. ¿Qué sería? Tal vez estudios. Nivel de estudios, ¿no? Le vamos a poner nivel de estudios. Podría ser aquí. Nivel de estudios. ¿Sale? Nivel de estudios. Vamos a cambiarle aquí. Vamos a cambiarle. Déjenme ver, ajustar al texto. Ahí está. Nivel de estudios. Vamos a poner de una vez lo que significa cada uno de los datos, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a poner aquí, no sé, bueno, supongo que ahora ya no es tanto. Le vamos a poner desde primaria. Vamos a poner el 2 que sea secundaria. Le vamos a poner el 3 que sea igual a bachillerato. Vamos a poner un 4 que sea igual a licenciatura. Permítanme. Le vamos a poner un 5 que sea igual a maestría. Y le vamos a poner un 6 que sea igual a doctorado. ¿Sale? Ahora, bueno, si lo pongo aquí, nada más me va a poner hasta licenciatura. Entonces vamos a hacerlo más grande. Vamos a hacerlo más grande para que cuando yo le ponga aquí pueda ver a todos. Entonces, vamos a ponerle tal vez, bueno, le ponemos 1. Le ponemos aquí el 3. Aquí le ponemos el 5. El otro que era, el 6. Aquí le ponemos el 6. Aquí le ponemos el 2. Aquí le ponemos el 4. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le vamos a poner el 6 aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué me dicen estos datos? ¿Qué me dicen estos datos? Que dentro de mi unidad de análisis bien, lo que podríamos poner aquí, lo vamos a pasar acá, unidad de análisis, le vamos a poner aquí identificación de mi unidad de análisis, o le ponemos solamente ID, ¿sale? ID de mi unidad de análisis, vamos a poner así. Ok, ¿qué me dice? Me dice que tengo en mi muestra de estudios o en mi muestra de investigación, tengo 7 personas. De esas 7 personas estoy viendo que tengo varones 1, 2, 3, ¿sale? Tengo 3 varones y tengo mujeres 1, 2, 3, 4. Tengo dentro de esta muestra 3 varones y 4 mujeres. Y con respecto al estado civil, tengo
A ver, vamos a ver. El 2 era soltero, me parece. Entonces tengo 1, 2, 2 solteros. Y de ahí tengo 1, 2, 3 casados. Y tengo 2 en unión libre. Y de estos tengo el nivel de estudios. Uno que terminó la primaria. Otro que terminó la secundaria. Un tercero que terminó el bachillerato. Un cuarto que terminó la universidad. Otro que terminó la maestría. Y finalmente 2 personas están en el doctorado o terminaron el doctorado. No sé si me voy explicando hasta aquí. ¿Alguien me puede comentar algo? ¿Sí me explico o no? Ok. Sí, sí, bueno, entendiendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a ponerle uno más, un valor, digamos, más cuantitativo. En este sentido, sería un valor racional. Vamos a ver. Digamos que estas personas, aunque tengan o no tengan estudios, pero tienen una cuenta en el banco, ¿no? Entonces le vamos a poner saldo o no sé, saldo bancario o cuenta en el banco. Bueno, no sé, creo que sí me explico, ¿no? Saldo bancario, vamos a tener lo vamos a ajustar. Y aquí digamos que esto que estamos haciendo acá es una investigación, le voy a insertar acá, es una investigación en nuestro país. Déjenme ponerle aquí, investigación en el país de México, ¿sale? En el país de México. Pero específicamente esto lo vamos a trabajar, lo vamos a poner aquí vamos a ver si le ponemos aquí dentro del estado de Puebla. De Puebla. Dentro del estado de Puebla. Lo podría haber puesto aquí arriba también o en una notita. Y aquí podríamos poner otra. Y podría ser también aquí en el en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Y finalmente le podría poner acá San Francisco, ¿no? Me lo estoy imaginando, no sé. San Francisco, ¿vale? Me lo estoy imaginando, ¿no? También podríamos poner con una población de, se hizo una encuesta A, o se tomó ciertas características, ciertos rangos para sacar esta información. Bueno, creo que ya me estoy yendo por otro lado, pero más o menos así sería una matriz de datos. Y aquí en el saldo bancario, digamos que esta persona, bueno, vamos a hacerle aquí uno más. Bueno, no, aquí le dejamos y ya después ponemos otro nominal que sería su edad. Entonces, saldo bancario, vamos a jalar aquí, lo voy a poner aquí y digamos que el saldo bancario tiene que estar en moneda, ¿sale? En moneda, y en vez de que sea euro, lo vamos a poner en español, pero en español, pues le vamos a poner español de Estados Unidos. Y le vamos a dejar así como está, con 2 decimales, ¿sale?
Y entonces, digamos que la primera persona, que es varón, que su estado civil es casado y que tiene un nivel de estudios de primaria, tiene en su cuenta 7,000 pesos, ¿sale? Y digamos que la segunda persona, que es mujer, que su estado de cuenta, que su estado civil es soltera y que su nivel de estudios es el bachillerato, tiene en su cuenta 10,000 pesos, ¿sale? Y bueno, le vamos a ir poniendo números solamente para que más o menos entendamos el concepto. Y ay, aquí qué pasó. Y vamos a ponerle aquí, no, este ya no, perdón. Ok, bueno, aquí me equivoqué y le puse 25 pesos, pero bueno, digamos que ahí se queda. Entonces, ¿qué me dice que tengo en mi cuenta o en las cuentas, de acuerdo a esta matriz de datos, que tengo precisamente un estado de cuenta? ¿Sale? Un estado de cuenta. Estos estados también pueden ser negativos. Estos sí pueden estar en negativo. Digamos que en el caso de este ya no sería esta cantidad porque sacó todo su dinero, y entonces ahora el banco le está cobrando por llevar su cuenta y a su cuenta le vamos a poner que debe entonces 25 pesos por manejo de cuenta, ¿sale? Que debe 25 pesos por manejo de cuenta. En ese sentido, aquí sí podemos poner, en este caso, sí podemos poner datos negativos. En el caso del siguiente ejemplo, que va a ser la edad, ahí no podríamos poner una edad de menos 50, ¿verdad? Porque no se puede, ¿no? Ni siquiera podríamos poner una edad de menos 1. Quizás podríamos poner una edad de 0 o de un mes. Pero no sería lógico. Imagínense que yo le pongo aquí a esta persona, que es mujer, y que su estado civil es soltera, y que tiene un nivel de estudios de bachillerato. Ahí ya me está dando una información, ¿no? No le puedo poner aquí un mes, ¿no? Porque entonces ya esa información es falsa. Entonces aquí también solamente se pueden poner valores positivos en el sentido de la edad, ¿sale? Vamos a poner la edad. Y aquí esta persona que es, vuelvo a repetir, que es del sexo masculino, que su estado civil es casado y que tiene un nivel de estudios de primaria con un saldo bancario de 7,000, va a tener 40 años. ¿Sale? Va a tener 40 años. La otra persona a lo mejor tiene 30. La siguiente a lo mejor tiene 50. La siguiente persona que es mujer a lo mejor tiene 60 años. A lo mejor esta persona que es mujer y su estado civil es casada, quizás tiene pues 70 años, digamos, y a lo mejor esta que está estudiando la universidad no tiene dinero, por eso debe al banco, y a lo mejor esta tiene 25 años, ¿no? Y a lo mejor tiene unos 35 años, ¿no? Entonces,
más o menos ya tenemos con respecto a esta, déjenme ver, esta matriz de datos. Con respecto a esta matriz de datos ya tenemos información, ¿no? Ya podemos deducir más fácilmente cómo es que están los datos relacionados, ¿no? Y en ese sentido, claro que esto tendría que haber salido de una investigación previamente hecha anteriormente, ¿no? De donde pues dentro de este país, dentro del estado de Puebla, en el municipio de Iztacamacitlán, en San Francisco, cuya población es de tantas personas, etcétera, etcétera, y se le pregunta a estos datos, ¿no? Bien, no sé si si tengan alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguien? ¿Sí más o menos me expliqué? Ay, creo que me fui. Oh, me fui. Ah, no. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo pensé que me había ido, pero entonces sí, ya más o menos queda claro lo que es una matriz de datos. Sí, ya quedó claro. Ok. Sí, sí, sí. Bien, bueno, pues entonces eso sería lo de la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran comentar. Ya sé que en la lectura estaba digamos, un poquito más difícil. Déjenme, creo que ya no presenté toda la pantalla. A ver, déjenme presentarla para que vean cómo quedó la matriz. Ahí, ahí está. La matriz quedó de esta manera. Ok, ahí está. Bueno, aquí no se ve muy bien porque es una pantalla más pequeña, pero voy a hacer más pequeño el espacio. De esta manera quedó la matriz de datos. ¿Sale? Aquí se ve así porque no alcanza el espacio, pero le vamos a hacer más grande. Bueno, entonces para eso nos serviría una matriz de datos, para obtener los datos más visibles y saber cuáles son los datos con los que podemos contar. ¿Sale? Bien. Bueno, pues entonces lo que me restaría es precisamente pues presentarles la tarea si es que no tienen alguna pregunta o algún comentario final. ¿Todo bien? Bueno, yo tuve una duda Ajá. con los principios de una matriz que dice, bueno, es de comparatividad y Ajá. clasificación e integración, pero la de integración no la comprendí del todo. Ajá. De la de integración, comparatividad e integración. Bueno, miren, si nos damos cuenta, aquí estamos haciendo una comparación. Estamos haciendo una comparación entre estas personas que están siendo analizadas. Ahora, con respecto a lo de la integración solamente es para poder saber cuáles son los datos que vamos a estar utilizando. Estamos integrando dentro de esta matriz ciertos datos,
ciertos datos. En ese sentido, podemos usarlos para, pues para trabajar ya alguna investigación más a fondo. No sé si eso responde tu pregunta o Sí, Ajá. sí, es que, bueno, tenía esa duda porque decía que era para que no se quedaran en espacio vacío dentro Ajá. de la matriz, por eso igual no. Pero entonces sí, ya. Ok, ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Bere? No, profe. Ok, ok. Bueno, entonces, ¿alguien más? O vamos con la tarea. Si tienen una duda, de una vez coméntenmela, por favor. ¿No? Bien, dudas con respecto a los ejercicios que les he enviado, además del 4 que no estaba escrito en uno de los ejercicios. No, Lick, todo bien. Ok. Bueno, esta vez voy a intentar hacerles dos videos también de estadística para que los miren y ya podamos entrar a medidas de dispersión. Recuerden que la que estamos viendo ahorita son medidas de tendencia central. Vamos a entrar a medidas de dispersión porque es lo que nos falta para trabajar con el problema que iniciamos hace algunas clases atrás. Necesitamos saber cuál es la varianza y ay, se me fue el otro nombre. Bueno, ya me acordaré ahorita. ¿Sale? Y ya vamos a entrar a esas medidas de dispersión. ¿Sale? Para que podamos entonces sacar todos esos datos y corroborar que efectivamente son los que están ahí puestos en la lectura. Bien, hoy nos tocaría la sesión 10. Bueno, nos tocaría la sesión 10 para la próxima clase, que es la 3.4. Bueno, les comento que me parece que la próxima clase, el martes sí tenemos clase, pero el lunes no. Déjenme ver ok, a ver. Miren, noviembre, el 2 no tendríamos clase, pero el 3 sí, que es martes. ¿Sale? Entonces, no sé si van a hacer algo, a lo mejor pan o alguna de esas cosas. Y entonces el lunes no estaríamos eh, no estaríamos trabajando, pero el martes sí. Ahora sí, vamos con la sesión 10, búsqueda y análisis de datos. A mí me parece que eso hubiera sido antes, pero pues lo pusieron así. eh, para saber primero qué cosa era un dato, por qué se tiene que hacer una investigación para obtener datos, etcétera. Pero bueno, entonces la sesión 10 es la 3.4 y es búsqueda y análisis de datos. ¿Sale? Búsqueda y análisis de datos. Y la 3.5 es técnicas estadísticas. Técnicas estadísticas. Nada más vamos a leer esas, son dos lecturas, están un poco grandes, parece ser. Entonces, de ahí, de esas lecturas, vamos a realizar, yo creo que vamos a realizar
unas diapositivas en video, ¿sale? Las convierten a video. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto. ¿Todo bien? Sí, Lick, todo bien. Ok, bueno, entonces le vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Gise, muchas gracias, Itzel. Le vamos a dejar ahí y nos vemos en la siguiente clase.